Biblia RVC, Reina Valera Contemporánea. Entonces eso quiere decir que no vas a encontrar la palabra vosotros si tenéis, ¿verdad? Bueno, quiero animar a los servidores, cuando hay más personas que están llegando, si pueden poner aquí hacia adelante, ¿ya? Bueno. ¿Estamos listos? Qué bendición una vez más poder estudiar juntos la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando realmente su palabra, ¿verdad? Así que te invito a abrir tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 7, y hoy vamos a estar viendo de los versículos 1 al versículo 17. De hecho, esta es la séptima enseñanza de 2 de Samuel. Si quieres ver todas las enseñanzas, puedes entrar a YouTube. En YouTube vas a encontrar, entra a YouTube y pones Calvary la Semilla y ahí vas a encontrar las enseñanzas. De hecho, todas las enseñanzas están puestas o están colgadas ahí, ¿verdad? Entonces, 2 de Samuel capítulo 7, del versículo 1 al 17. Es el pasaje que vamos a estar estudiando hoy en esta mañana. El título de hoy, o el título para este mensaje es El pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David, ¿no? Este capítulo es uno de los capítulos más hermosos, más impresionantes y bellos del Antiguo Testamento. Y algo muy importante es que en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1, vemos nosotros la genealogía, ¿verdad? Y ahí vamos a ver lo que hoy vamos a estar estudiando. En Mateo tú vas a ver la descendencia, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, y va a decir, ¿hijo de quién? De David, y justamente va a hablar de este capítulo. Así que este capítulo realmente es algo impresionante, ¿no? Entonces, y este capítulo también es importante realmente porque vamos a ver la promesa de Dios. Dios dando una promesa al rey David, y esta promesa cómo impacta nuestras vidas en nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Qué más vamos a estar viendo en este capítulo? Vamos a ver que el deseo de David va a ser construir una casa para Dios. Y muchas veces vamos a ver que por más buen deseo que tenemos, muchas veces Dios va a cambiar esos deseos por su propia voluntad. ¿Qué quiere decir con eso? Nuestros mejores deseos pueden ser cambiadas por Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es esta, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estás hoy a que Dios cambie tus planes? Por más bueno que sean, y si Dios cambia todo, ¿qué tan dispuesto estás para este cambio? Y vamos a ver que David tiene un buen deseo de querer construir una casa y Dios le va a cambiar sus planes. Y vamos a ver que Dios va a tener un as bajo la manga. Algo mejor todavía, ¿verdad? Así que vamos a estar viendo 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 17. Y déjame poner el tiempo, un momentito, ahora sí. Y en 2 de Samuel 1, 17 vamos a estar viendo tres cosas importantes. El deseo de David. Vamos a ver una vez más el deseo de construir una casa para Dios. Vamos a estar viendo también el consejo de un profeta. Y vamos a ver qué tan importante es el consejo. Un consejo puede ser bueno y un consejo puede ser malo. Y vamos a ver qué tipo de consejo da el profeta Natán. Y por último vamos a estar viendo nosotros la promesa de Dios. La promesa de Dios. En esos tres puntos vamos a estar desarrollando este mensaje. 2 de Samuel capítulo 7 del 1 al 17. Así que te invito a abrir tu Biblia y vamos a leer los primeros 7 versículos y oramos y nos metemos de lleno a la enseñanza. 2 de Samuel 7, versículo 1 nos dice así: tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo: mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas.
Y Natán le respondió, pues haz ya todo lo que has propuesto, que el Señor está contigo. Pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile de mi parte a mi siervo David, tú me vas a construir una casa para que yo la habite. Después que te saqué de Egipto al pueblo de Israel y habitaba, perdón, necesito un lentes, voy a leer mejor acá con un zoom. Versículo 3, voy a leer mejor acá. Natán le respondió, pues haz ya todo lo que has propuesto, que el Señor está contigo. Versículo 4, pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile de mi parte a mi siervo David, ¿tú me vas a construir una casa para que yo lo habite? Desde que te saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha, no he vivido en ninguna casa, más bien he estado en tiendas de campañas y en tabernáculos. Y en todo el tiempo que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. Pero ¿acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? Es interesante, ¿verdad? Que David quiere construir algo para el Señor y el Señor le dice, oye, ¿me vas a construir una casa a mí? ¿Sabe lo que me estás diciendo, David? Vamos a ver estos pasajes. ¿Me acompaña con una oración? Amado Padre, una vez más venimos delante de ti, Señor, a abrir tu palabra, Señor, y mostrar en ella lo que tú nos quieres hablar hoy, en esta mañana. Seas tú, Señor, ministrándonos. Seas tú, Señor, enseñándonos a observar tu verdad. Y seas tú, Señor, ayudándonos a aplicar estas verdades a nuestras vidas. Así que, Señor, te entregamos a ti esta enseñanza para la gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Cada año, en el mes de diciembre, la mayoría de los pastores escogemos una enseñanza tópica. Una enseñanza tópica es un tema, ¿verdad? Y generalmente empezamos a escoger desde la quincena de diciembre porque hay un evento que se celebra en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué se celebra? La Navidad, ¿verdad? Y la enseñanza por Navidad, generalmente, ¿en quién se enfoca? En Jesucristo, ¿verdad? Y la mayoría de los pastores nos vamos a los evangelios para ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, la mayoría nos vamos a Mateo capítulo 1 o vamos a Lucas para ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero para leer Mateo necesitamos entender la promesa que el Señor va a estar dando en 2 de Samuel capítulo 7. Es la primera vez que el Señor va a decir algo muy importante a la descendencia de David, mejor dicho, a David. Entonces, quiero que prestes atención porque Dios va a dar una promesa y Él va a ser fiel a su promesa. Y Dios también nos ha dado promesa a cada uno de nosotros y créame que Dios sigue siendo fiel. Así que vamos a entrar de lleno a 2 de Samuel, versículo 2 del 1 al 7. Y quiero que te fijes acá los primeros versículos. El deseo de David. Dice, el rey David primeramente habitaba, ¿dónde? En su palacio. Y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban. En 1 de Samuel, ¿dónde es que vivía David? ¿Ustedes recuerdan? David vivía en cuevas, vivía huyendo, no tenía un lugar, no tenía una casa porque Saúl lo estaba persiguiendo. Pero ahora David en este capítulo, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que David tiene un lugar, tiene una casa que está construida y David está feliz, está habitando, está viviendo en este lugar. Pero vemos otra observación. Dice, y el Señor había hecho descansar de los enemigos que le rodeaban. David, ¿qué estaba haciendo? Estaba descansando, ¿no? Ya no había guerra, ya no había batallas, no había nada, David estaba descansando. En pocas palabras, David estaba disfrutando de su tiempo. Estaba echado en la cama, mientras que estaba echado en la cama tal vez o comiendo, disfrutando,
él estaba pensando tal vez dos cosas. Uno, dice que David amaba la ley de Dios. Y dos, David amaba mucho a Dios, por eso le llama un hombre conforme al corazón. ¿De quién? De Dios. Así que David se da cuenta de algo. ¿Cómo hago yo? Yo tengo una casa hermosa y vamos a ver nosotros aquí realmente, ¿verdad? Que David estaba tan cómodo realmente, ¿no? Pero vamos a ver qué más hizo David cuando estaba en su comodidad. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 2 nos dice qué hizo David, ¿no? Y llamó ¿a quién? Al profeta Natán. Y le dijo, mírame aquí, habitando un palacio ¿de qué? De cedro, mientras el arca de Dios se hallaba entre la simple cortina. Aquí notamos que es la primera vez que es mencionado el profeta Natán. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es un profeta? Un profeta es una persona realmente, es una persona escogida por Dios que recibe un mensaje ¿de qué? De parte de Dios. Eso es un profeta. Entonces Natán era un profeta en este caso, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos ver nosotros aquí? ¿No? Que yo puedo ver que David es rey en este momento, que él está disfrutando de su descanso, pero en este descanso él dice, no, yo como rey estoy en una buena casa una vez más, y yo observo algo, que el arca del pacto está en un lugar diferente, ¿verdad? Y David compara algo, hace un contraste con su casa. ¿De qué estaba construido su casa? ¿Ustedes recuerdan? De cedro. ¿La madera cedro es buena o es mala? Es una de las mejores maderas, ¿verdad? Y de hecho, en 2 de Samuel capítulo 5, 11, vemos nosotros que el rey de Tiro trajo a sus hombres y construyeron la casa de David. Y me imagino que lo hicieron hermoso, de cedro. Una casa costosa, hermosa y muy acomodado seguramente. Pero él se da cuenta una vez más de algo. Mi casa es tan hermosa en contraste del lugar donde está el arca del pacto. ¿Y cuál es la conclusión de él? Mira, mi casa es hermosa y yo decido hacer algo. Y vamos a ver que David va a querer construir una casa para Dios, a raíz de su comparación que él tiene con su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros aquí? Una vez más, él llegó a una comparación y a una conclusión. Voy a construir una casa para Dios. Así que Natán, una pregunta antes de entrar un poquito más. ¿Es un buen deseo o es un mal deseo de David? ¿Qué piensan ustedes? Es un buen deseo. Quiere hacer algo por alguien. David amaba a Dios y quería hacer algo por Dios porque lo ama. Así que David va a pedir consejo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez pidieron consejo? Nadie. Todos son perfectos acá, ¿verdad? Todos en algún momento hemos pedido consejo o hemos dado consejo. A muchos de nosotros no nos gusta pedir consejo, pero más nos gusta dar consejos, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí que David se va a acercar al profeta Natán a pedir consejo. Proverbios 19, 21. ¿Qué dice Proverbios 19, 21? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué dice? Permanecerá. El deseo de David, una vez más, David quiere hacer algo por Dios y va a pedir un consejo. Ok, quiero parar un momento en el deseo de David, ¿no? David quiere hacer algo por Dios. David quiere hacer algo por Dios. Y la pregunta para nosotros hoy día es, ¿qué podemos hacer nosotros por Dios? David quiere construir una casa, ¿verdad? Es su deseo de él porque él ama a Dios. Pero para nosotros, ¿qué podemos hacer por Dios? David pensó hacer una casa y es una buena idea. Pablo deseaba plantar una iglesia cuando estaba en Asia. ¿Ustedes recuerdan? Él estaba en un lugar estaba en Asia y llegó a Misia. Y el Espíritu Santo le dijo, no, y se fue a Bitinia.
Y el Espíritu Santo le dijo, no. Pablo tenía un buen deseo de plantar iglesia, pero la cosa más importante es, ¿cuál es el deseo de Dios? Pablo tenía un buen deseo, y vemos en Hechos 16, quiere plantar iglesia. Jesús también dijo, no, Padre, quiero de las personas que me diste que estén conmigo y quiero que estén para siempre a mi lado. Eso puedes ver tú en Juan 17, 24. Es el deseo de Jesucristo que Dios dio a sus discípulos y Jesucristo dijo, quiero que donde que están ellos, quiero que estén conmigo. Ese es el deseo de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de deseo y el deseo puede ser bueno o puede ser malo. Y una vez más, Pablo quería plantar iglesia. ¿El deseo es bueno o malo? Es bueno. Pero aquí viene la cosa. La pregunta para ti. Si tuvieras la oportunidad de dar algo a Dios, ¿qué le darías o qué harías? David quiere construir una casa. Pablo quiere plantar muchas iglesias. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué le darías tú a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado? Una vez más, no tiene nada de malo desear algo, ¿no? Siempre y cuando dicho deseo esté dentro de la voluntad de Dios. Esa es la clave, ¿no? Y quiero presentarte rápidamente cuál fue el deseo más grande de nuestro Señor Jesucristo. El deseo más grande es que Él quería venir a morir. ¿Por quiénes? Por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el deseo de Jesucristo y fue planificado antes de la fundación del mundo. El deseo de Jesucristo también, que dice, se hizo pecador por nosotros, según 2 Corintios 5, 21. El deseo de Jesucristo es terminar la obra de Dios. El deseo de Jesucristo es que a través de su muerte pueda haber reconciliación. El deseo de Jesucristo es, se humilló a sí mismo. Eso es el deseo de Jesucristo, pero la pregunta para nosotros es, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Puede ser bueno o puede ser malo. Así que David desea ser un lugar, un templo o una casa para Dios, pero la pregunta es, ¿será esto la voluntad de Dios? Por más bueno que sea el deseo, la pregunta siempre es esto, ¿verdad? ¿Será esto la voluntad de Dios? Pastor, quiero hacer un negocio. Pregúntate esto, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Hacer un negocio es bueno o es malo? Es buenísimo, ¿verdad? Pero a veces preguntamos a nuestros vecinos, a nuestros tíos, ¿verdad? Y yo creo que a quien más deberíamos preguntar es a Dios primeramente, antes de preguntar a otros. Y David tiene un buen deseo. La pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? Así que vamos a ver el versículo 3 y viendo el consejo del profeta. David va a pedir consejo y Natán va a dar un consejo. ¿Quieren saber cuál es el consejo de Natán? Versículo 3. Y Natán le respondió. ¿Cuál fue su respuesta? Pues haz ya todo lo que te has propuesto. En el lenguaje original dice, haz todo lo que has propuesto en tu corazón. Haz todo conforme a tus propios deseos. Y fíjate lo que dice Natán, que el Señor está, ¿qué dice? Contigo. ¿Qué pasaría si tú recibes el consejo de Natán? ¿Cómo te sintieras en ese momento? Haz todo lo que ya está en tu corazón. Y de hecho, Dios está contigo. Tú ni corto ni perezoso, ¿verdad? Al día siguiente estás haciendo ya lo que había en tu corazón, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito más qué es lo que está diciendo acá, ¿no? La idea parece excelente. Natán no duda en reafirmar a David sus propósitos. Él lo dice, wow, lo que está en tu corazón, hazlo, David. Tanto el rey como el profeta, escucha, actuaron y hablaron según el pensamiento humano. Muchos de nosotros también damos consejos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué es un consejero? Necesitamos entender un poquito más de esto. ¿Qué es un consejero? Un consejero es alguien, ¿no? Alguien que guía a otros por medio de sus palabras.
ya sean amonestaciones, exhortaciones o palabras de ánimo. Y una vez más, ¿alguna vez diste consejo? Sí, pastor. ¿Alguna vez recibiste consejo? Sí, pastor. Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones al aconsejar y muchos de nosotros tenemos miedo de aconsejar a alguien porque si aconsejamos mal, ¿a quién echan la culpa? A ti, tú me dijiste. El pastor me dijo esto. Cuando realmente, bueno, deberíamos tener mucho cuidado el momento que nosotros vamos a dar consejo, ¿verdad? En un sentido, todos somos consejeros. Todos somos consejeros, pero la pregunta es si somos consejeros bíblicos. Eso es muy importante, ¿no? Siempre en la consejería bíblica, una persona que va a dar un consejo, siempre tiene que honrar la supremacía de la palabra de Dios. Si tú piensas dar un consejo, tu consejo siempre tiene que estar dentro de la supremacía de la palabra de Dios. Siempre se tiene que enfocar en lo que la Biblia se enfoca. Y siempre esta persona que va a dar un consejo tiene que amar lo que Dios ama. Para poder dar un consejo, por lo menos, estas son las directrices. La palabra de Dios, enfocado en la palabra de Dios, y la persona que da el consejo tiene que amar a Dios, porque si no esos consejos van a ser superficiales. Y de hecho, muchos de nosotros hemos dado consejos superficiales, ¿no? Y mira lo que Natán está haciendo. Pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? No des respuestas precipitadas. Natán dio un consejo precipitado. Totalmente aquí, ¿verdad? Aún con las mejores intenciones, nosotros siempre tenemos que tener toda la información de la persona antes de que nosotros podamos dar consejo. Y de hecho, ¿no? Hasta los mejores pastores nos podemos equivocar. Si Natán se equivocó, ¿cuánto más nosotros, verdad? Y es tan importante nosotros tener una teología realmente de consejería basada en las Escrituras. Y de hecho, en tiempo de pandemia, ¿cuántas personas han necesitado consejería? Muchísimo, ¿verdad? Y cuando alguien decía, ¿sabes qué? Quiero que me des un consejo. Mi papá está muy enfermo y quiero que ores por mí. ¿Y tu consejo cuál era? Si tu papá tiene COVID, tómate ¿qué? Limoncito, tómate a jengibre o lo que sea, ¿verdad? Consejo pues bueno, pero la pregunta es bíblico. Si alguien te pide oración, pues ora por esta persona, ¿no? Cuando nos pide consejo, la oración es clave y la palabra de Dios es vital para cualquier tipo de consejería realmente, ¿no? Y aquí lo que nosotros podemos ver, ¿no? Que Natán tomó su consejo muy precipitado realmente, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado en decir que Dios está contigo. ¿Qué es lo que dijo Natán? Dios está, ¿qué? Dios está contigo cuando no lo está en sus planes. Y vemos que Natán, sí dijo esto, el profeta, se equivocó. Dios está contigo, tus planes que hay en tu corazón, Dios está contigo. Debemos tener mucho cuidado cuando realmente Dios no lo está. Cuando Dios no lo está realmente, ¿no? Pues haz, dice, ¿no? Ya todo lo que has propuesto en tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo Natán? Natán está dando ánimo a David a que cumpla sus planes y sus propósitos, ¿no? ¿Y qué vemos en Natán nosotros? Natán es un hombre muy cuidadoso, es muy prudente, es muy sabio, pero que también él se equivoca. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando que es esto, que nuestros consejos deben venir de la palabra de Dios y no de las circunstancias. Una vez más, nuestros consejos tienen que venir ¿de qué? De la palabra de Dios y no de las circunstancias. Entonces, ¿cómo ser buenos consejeros? Buenos consejeros. Uno de los mejores consejeros es una persona espiritual. Es una persona que sus acciones, ¿no? Van de acuerdo a la Biblia. Es una persona que conoce la palabra de Dios y que su caminar es de acuerdo a lo que dice la palabra.
Y estas personas son conocidas personas espirituales, tanto como sus acciones van unidos con lo que enseña. Si tú ves a estas personas, pues acércate y pide consejo a ellos, porque estas personas te van a llevar a su palabra. Entonces, para nosotros tener o dar buenos consejos, uno, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Quieres ser buen consejero, dar buen consejo? ¿Qué dice? Conozca la palabra de Dios. Y número 2, conozca al Dios de la palabra. Porque podemos conocer tanto la palabra de Génesis a Apocalipsis, pero no conocemos al Dios de la palabra. Y es por eso que muchas veces tenemos una mente llena de la palabra de Dios, pero con un reflejo pobre del Dios de la palabra. Porque si conoces la palabra de Dios, esto va a impactar tu vida. Y vas a empezar a conocer más del Dios de la palabra. Entonces, ¿pero qué es lo que notamos nosotros? Que Natán se equivocó. Y vamos a ver qué es el actuar de Dios con respecto a esto. Versículo 4, la promesa de Dios. Fíjate lo que dice. Pero en esa misma noche, la palabra del Señor, ¿qué dice? Vino a Natán. La palabra de Dios vino a Natán. Natán dio un consejo y en la noche Dios actuó rápidamente. Job 12:13. ¿Qué nos dice Job 12:13? Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Qué lindo, ¿verdad? Suyo es el consejo y la inteligencia. Dios habló a Natán. ¿Y qué le dijo a Natán? Versículo 5. Ve y dile de mi parte a mi siervo David. Me encanta esta palabra, mi siervo, mi siervo. Qué lindo es cuando Dios te puede decir, tú eres, ¿qué? Mi siervo, mi siervo. Y David realmente sí estaba al servicio de Dios. Y Dios hace una pregunta. ¿Tú me vas a construir una casa para que yo lo habite en este lugar? Una vez más, hermanos, David tuvo un buen deseo en su corazón, pero Dios no lo permitió ¿qué? Cumplirlo. Dios no lo permitió cumplirlo. ¿Por qué Dios no le ha permitido construir el templo? Si es una buena idea. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le ha permitido a David construir este templo? La respuesta nos da Primera de Crónicas 22:7. ¿Y cuál es la respuesta en Primera de Crónicas 22:7? David está hablando con su hijo Salomón. ¿Y qué le dice? Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor, mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo, ¿qué? Tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado, puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Ahí está. ¿Por qué Dios no le ha permitido construir el templo? Y ahí está la respuesta. Una vez más, la idea de David es buena, pero no era la voluntad de Dios. Primera de Reyes 8:18 nos dice así, bien has hecho en tener el deseo, le dice Dios a David. Bien has hecho de tener este buen deseo, pero no es que mi voluntad. Una vez más, ¿cuántos de nosotros hemos tenido buenos deseos? Y la pregunta es, ¿realmente este buen deseo está dentro de la voluntad de Dios? Siempre debemos de preguntarnos esto, ¿verdad? Entonces dice, ¿tú me has de edificar esta casa donde que yo more? Mira, en el lenguaje original lo que el Señor está diciendo no se está molestando con David. Es como que algo de asombro, como para Dios, ¿no? De verdad, David, ¿tú me quieres construir una casa? Es como que me siento halagado, David, ¿no? Pero vamos a ver realmente que Dios va a tener otros planes, ¿no? Pero antes de eso, David debería entender algo, y también tú y yo, si queremos hacer algo por Dios. Por ejemplo, David quiere construir una casa. Y vamos a ver en Hechos 7:48, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sin embargo, el Altísimo, ¿qué dice? No vive
en templo hecho por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrá acaso construirme un templo tan bueno como esto? ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Vamos a leer el contexto, lo que dice ahí. David, ¿tú sabes quién soy yo? Si tú no sabes quién soy yo, solamente te voy a decir, el cielo es mi trono. ¿Ok? Y la tierra es el estrado de mis pies. En conclusión, David, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Y me quieres construir una casa? No. Entonces, Dios no quería que David le construyera un templo por dos razones. Uno, porque era un hombre guerrero y había derramado mucha sangre. Y porque Dios también tenía un plan por David. Dios había dicho a David que tú vas a unificar el reino, que contigo va a iniciar el reino verdadero. Y tres, tal vez uno por ahí, David era un escritor, él escribió los salmos, ¿verdad? Mejor enfócate, David, en vez de construir, enfócate en escribir más los salmos. Por eso tenemos los salmos, ¿verdad? Y qué bueno que no haya construido el templo realmente, si no, no hubiéramos tenido muchos de los salmos de David, ¿no? Pero Dios siempre tiene algo muy lindo. Cuando Dios te dice no, porque Él tiene los mejores planes. ¿Qué dijo Dios a David? No. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice no a nuestros planes? Nos frustramos, nos molestamos. Dios, no te entiendo. Dios sabe lo que hace. Y sus planes son mejores, porque si te das cuenta, lo que se viene, Dios le dijo no a David, pero va a decir sí a otros planes que Dios tiene para David. Y muchas veces en nuestras vidas también van a ser similar. Dios nos va a decir no muchas veces a tus planes, pero te va a dar un mejor camino que te sorprenderás. Y de hecho, estos planes que tiene Dios para David, hasta el día de hoy sigue sorprendiéndonos. Vamos avanzando, que Dios también le recuerda a David lo que ha hecho por él. Versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Quiero que observes bien ahí. Dios es algo impresionante. Dios siempre ha estado con nosotros. Pero Dios tiene que hacer recordar a cada uno de nosotros de lo que Él ha hecho por nosotros. Mira, versículo 8, ¿qué dice? Dile también de mi parte, Dios está hablando a través de Natán. Yo, el Señor de los ejércitos, te saqué, dice, del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado. He destruido a los enemigos que has enfrentado y te has rodeado de gran fama. Te he hecho famoso, ¿qué dice? Entre los famosos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Dios termina diciendo, te he hecho qué? Famoso entre los famosos. Una vez más, Dios trae a la memoria las grandes cosas que Dios ha hecho a David. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios le va a recordar a David? ¿Qué es lo que Dios quiere recordarlo a David? Si tú observas acá, puedes ver. Y le dice la primera cosa, yo te saqué del redil. ¿Qué quiere decir con esto? David era ¿qué? Un pastor de ovejas y tenía su redil donde que ponía las ovejas. Y Dios dice, yo te saqué de este redil y te he puesto ¿qué? Para gobernar sobre mi pueblo. Quiero que veas esto, David. 2, yo he estado contigo. En pocas palabras, desde que te he escogido nunca te he abandonado. He estado contigo, David. Y 3, te he hecho famoso. Te he hecho famoso entre los famosos, ¿no? Todos saben y todo judío sabe cuando mencionas al rey David. Todos ellos saben. Y sus nombres están conocidos hasta el día de hoy. Pero no por David, sino por ¿quién? Porque Dios lo ha permitido así. Entonces, lo que el Señor le está diciendo, David, recuerda todas las cosas que yo hice por ti. Recuerda todas las cosas que yo hice por ti. ¿Y cómo podemos aplicar nosotros en nuestros tiempos? ¿Qué es lo que ha hecho Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para ti? Y muchas veces nosotros no recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros.
Yo siempre, a manera personal, siempre agradezco a Dios por la familia que me ha dado. Yo siempre agradezco a Dios por la salvación que Él me ha brindado a través de su Hijo Jesucristo. Siempre agradezco a esto. Siempre agradezco a los hijos que me ha dado. Y siempre también agradezco a Dios, ¿sabes qué? Gracias por traerme a Cusco. Gracias, Señor, por tú formar tu propia iglesia. Y muchas veces nosotros necesitamos aprender a reconocer lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Si alguien te preguntara saliendo de la iglesia, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Cuál fuera tu respuesta? Y yo creo, si tú no tienes nada que decir lo que Dios ha hecho por ti, dudo que eres un cristiano. Dudo que eres un cristiano, porque Dios sí ha hecho mucho por ti. Y si tú recuerdas lo que Dios ha hecho mucho por ti, tu vida debe ser diferente. Tu vida debe ser diferente. Y cada vez que tú vienes a la iglesia, debes estar atento con las ganas de leer las escrituras y no listo para dormir. Y si alguien abre las escrituras y estás durmiendo, eso quiere decir que, una vez más, a lo mejor no tienes la pasión o el pecado mismo te está venciendo. Y Dios quiere, primeramente que te arrepientas y vengas realmente con ganas de poder estudiar su palabra, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver en los versículos 10 y 11 también, ¿no? Vamos a ver que Dios le promete a David dos cosas. ¿Cuántas cosas? Dos cosas va a prometer Dios a David. Así que vamos a leer el 10 y el 11. Dice así: además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca, para que viva en paz y nadie lo mueve allí, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron. Y cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel, yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás, ¿qué dice? Muchos descendientes. Te aseguro que tendrás, ¿qué dice? Muchos descendientes. Ok, quiero que prestes atención a dos promesas. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos. Dios está diciendo: David, va a llegar un momento que no vas a tener que luchar, porque yo te voy a dar este descanso. Y número dos, te aseguro que tendrás, ¿qué dice? Muchos descendientes. Hace mucho tiempo hay una app. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, salió una nueva aplicación. Y esta nueva aplicación te mostraba quiénes eran tus descendientes. No recuerdo la app en estos momentos. Entonces yo me saqué un examen con unas hisopos por la nariz y por la boca y envié a la clínica, y ahí ellos pudieron ver de qué tipo, de qué lugar vengo yo, quiénes fueron algo como mis descendientes, ¿no? Y me agarré con la sorpresa. Yo nací en la ciudad de Iquitos, ¿no? Y de hecho asumía que era 100% selvático, ¿verdad? Y me doy con la sorpresa que tengo un 10% de Brasil, ¿no? Un 15% de Centroamérica y un gran porcentaje de Europa. Y yo decía, ¿y dónde está el peruano que soy? ¿Verdad? Uno queda sorprendido, ¿verdad? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto, no? Que Dios realmente promete la descendencia a David, ¿no? Una vez más, David quería construir un templo para Dios y Dios le dijo: gracias, David, pero no. Me encanta tu idea, pero no. Pero déjame que yo construya casa para ti. Déjame que yo construya casa para ti. Y aquí vemos una de las promesas más grandes que Dios está dando a Moisés. Una de las ofertas impresionantes que el Señor le está dando. Una casa. ¿Una casa por qué? Porque la casa de David será la dinastía que durará para siempre. Y vamos a ver esto. De ahí va a venir ¿quién? Nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo.
Y eso básicamente Dios le está prometiendo a David, de tu linaje vendrán esta descendencia. Y fíjate el versículo 12 al 17. Dice así, cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, ¿qué le está diciendo ahí? En una manera amorosa, ¿qué lo está diciendo? Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres. Imagínate que yo lo diga, Martín, de acá un par de años vas a ir a descansar con tus padres, por no decir que vas a morir, ¿no? Eso es lo que el Señor le está diciendo, David, muy pronto vas a morir, pero déjame decirte algo, dice, ¿no? Yo, dice el Señor, fíjate en la palabra yo, que dice, elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. ¿Quién es su próximo hijo? ¿Ustedes recuerdan? Salomón. Es el próximo rey. Dice 13, será él quien me edifique un templo. Antes que Salomón naciera, ya se está profetizando, ¿verdad? De lo que va a hacer Salomón. Será él quien me edifique un templo, y escucha bien esta palabra, y afirmará su trono, ¿qué dice? Para siempre. Marque esta palabra para siempre porque lo vamos a ver. ¿Qué va a hacer con Salomón? Versículo 14. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. ¿Qué vemos nosotros? Una paternidad, ¿no? Padre e hijo. ¿Cómo se comportan los padres con un hijo? Versículo 14. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, le daré un juguete. Le diré que no. Si se porta mal mi hijo, no le diré nada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira, Dios, si se porta mal, ¿qué dice? Lo corregiré. Ahí choca el corazón para nosotros como padres, ¿verdad? Porque no nos gusta, ¿qué? Corregir. No. La psicología, los psicólogos dijo que no podemos, ¿qué? El psicólogo es un hombre, te dijo que no puedes corregir a tu hijo. Y Dios te dice, ¿qué? Que sí puedes corregir. ¿Cuál es tu decisión? Oh, mejor voy al psicólogo. Bueno, pues tendrás una buena descendencia. Malos todos, ¿verdad? Si se porta mal, lo corregiré como corrige, ¿qué dice? Todo padre a su hijo. Eso es impresionante. Dios llamando a la corrección a su hijo. Y de hecho, Dios hizo esto con Salomón, ¿no? Lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos. 15, pero jamás le negaré que misericordia. Y de hecho Dios mostró misericordia a Salomón. No merecía nada Salomón, de verdad, si tú lees Eclesiastés o los Proverbios, Salomón era terrible. Pero dice, pero no le negaré mi misericordia como se le negué a Saúl, a quien quité de su presencia. Versículo 16, tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono. Una vez más, el cual, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Una vez más, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. Y Natán le comunicó a David, ¿qué dice? Todas. Natán ya aprendió ya, ¿verdad? Natán se equivocó, pero ahora Dios le habla y dice, ups, me olvidé una pequeña cosa, mi Dios, consultar contigo antes de dar el consejo a David. Pero ahora Natán escuchó todo el consejo de Dios para transmitir a David y dice, Natán lo comunicó a David toda y cada una de estas palabras y de esta visión. Así que quiero hablar rápidamente en estos últimos 7 minutos que nos quedan. Dice el Señor, afirmaré su trono para siempre. Afirmaré la palabra para siempre, para siempre. Indica que Dios estaba hablando, ¿sabe de quién? Del reino de nuestro Señor Jesucristo. Dios está prediciendo que Él será un descendiente de David. Jesucristo vendrá ¿de dónde? De la descendencia ¿de quién? De David. Así que este capítulo se convertirá en la fuente de la esperanza mesiánica. Y de hecho vamos a ver nosotros mucho en estos puntos. Una vez más dice, afirmaré su trono para siempre. Jesús como rey.
Desde estos versículos en adelante, escuchen bien, todo judío sabía la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa de Dios? De la descendencia de David vendrá un rey que gobernará para siempre. Todo judío ya sabía sobre lo que vendrá más adelante. ¿Y qué es lo que está hablando en estos versículos? El pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Se basa en una serie de promesas que Dios dijo al rey David a través del profeta Natán. ¿Y cuáles fueron esas promesas? La más importante para Israel es que del linaje de David y de la tribu de Judá surgirá ¿quién? El Mesías, Jesucristo, nuestro Señor. Y Él establecerá un reino que permanecerá para siempre. Lo que el Señor está diciendo, David, ¿sabes qué? No se trata de David, sino de lo que Dios quiere hacer a través de David. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y a veces nosotros queremos ser la última Coca-Cola, ¿verdad? Dios me está utilizando. Y qué bueno, pero no se trata de ti, sino de lo que Dios va a hacer a través de ti. Y eso es lo que vemos nosotros. Y hablando nosotros, que afirmaré su trono para siempre. Dios lo confirma en Isaías 9:7. Nos dice también, después de 300 años de haber escrito esto, pasan 300 años, y en Isaías 9:7 nos dice que sobre este rey que se viene, va a ser un buen gobernador, va a traer mucha paz, va a hacer lo que el mundo no lo está haciendo hasta el día de hoy. Justicia. Este rey que se viene va a ser un rey justo. Y lo confirma en Isaías 9:7. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, ¿no? Puedes ver en Lucas 1:26 que Dios envía a un arcángel para hablar con María y el arcángel le dice, este bebé que va a nacer ocupará el trono de David, reafirmando una vez la promesa. Y de hecho Jesús él mismo dice ser el rey de Israel, según Juan 18, después de 1000 años. Eso quiere decir, siempre se ha anunciado claramente que de la descendencia de David, ¿qué dice? Vendrá el Mesías. Por eso este capítulo es tan importante. Este pacto que Dios está haciendo con David es clave para lo que se viene en el futuro, antes y después. El plan de Dios, el pacto de Dios, la promesa de Dios. Y es algo impresionante que nosotros podemos ver. Y de hecho, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él estaba caminando por un lugar y un hombre llamado Bartimeo. ¿Cuántos han escuchado la historia de Bartimeo? El hombre Bartimeo que no podía ver. Y este hombre Bartimeo dijo una palabra, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo se acercó él a Jesucristo? Hijo de David, recordando que la promesa del Mesías. Es algo impresionante, cómo Dios ha cumplido su promesa. Ten misericordia de mí. La promesa que Dios hace con David. ¿Y cómo aplica esta verdad a nuestras vidas? Nosotros como cristianos descansamos sobre el fundamento de la promesa de Dios. Hay dos tipos de promesas. Promesas condicional y promesa ¿qué? Incondicional. Pastor, ¿cuál es la promesa condicional y cuál es la promesa incondicional? La promesa condicional es que Dios promete hacer algo si el hombre hace algo. ¿Cómo es esto? Romanos 10:9, ¿qué dice? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Es una promesa ¿qué? Condicional. Si el hombre se acerca y pide perdón a Dios, ¿este hombre será qué? Esa es una promesa ¿qué? Condicional. Pero lo que estamos viendo con David es una promesa incondicional. Porque no depende del hombre, depende de Dios mismo. Y Dios está diciendo, Él va a ser el rey y va a ser un rey eterno.
Pero vamos a ver un poquito más de las promesas incondicionales. ¿Y qué es una promesa incondicional? Cuando Dios da una promesa incondicional, no importa que el hombre le guste o no le guste, o lo crea o no lo crea, Dios lo hará de todos modos. Eso es una promesa incondicional. Juan 14:3, Jesús dijo, vendré otra vez. Es una promesa condicional. En pocas palabras, crea la gente o no lo creas, una promesa incondicional. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te amo tanto. ¿Lo crees o no lo crees? Y deberías creerlo. Y Dios te dice, va a haber un juicio. ¿Lo crees o no lo crees? Pero Dios también dice, no. Él reconoce a sus ovejas, lo que son de Él. Y asegúrate estar en el redil correcto. Porque no podemos jugar con Dios, porque no podemos engañar a Él. Y las promesas de Dios aplican mucho por cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos ver nosotros en las promesas de Él? La persona más inteligente es la persona que realmente cree en las promesas de Dios. Si tú te consideras muy inteligente, pues cree en la promesa de Dios. ¿En qué? En que Dios es fiel. Y podemos ver en la vida de David, ¿no? Dios cumple su promesa, Él lo va a hacer. Y para nosotros es confiar en las promesas de Dios. Si Él dice, yo vendré pronto, ¿cuál debe ser la reacción de la iglesia? Creer, ¿verdad? Creer en esta promesa. Voy a mostrarte para cerrar una promesa incondicional. Una promesa incondicional que tienes que creerlo. Y si no te gusta, pues sí o sí va a pasar, ¿verdad? Filipenses 2:9, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Y quiero terminar con una promesa incondicional que sí va a pasar. Jesucristo, o Dios hablando, ¿no? Dice así, por lo cual Dios también le exaltó, ¿qué dice? Hasta lo sumo. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees el contexto de Filipenses, estamos hablando de la humillación de Cristo, que siendo en forma de Dios no escatimó a ser igual como Dios, sino que se humilló, dice, siendo en forma de Dios se hizo como hombre, ¿no? Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿qué dice? Para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si esto te da sueño, párate y la puerta está abierta realmente. ¿Sabes por qué? Porque esto debería impresionar, esto debería tocar nuestros corazones. Esto debería hacer botar nuestras lágrimas de lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dios, dice, le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. Toda persona se va a arrodillar, lo crea o no lo crea. Esta es una promesa que es incondicional, de que va a pasar, lo va a pasar. Creas o no lo creas, ¿no? Y también nos dice, ¿no? Que para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de que está en los cielos y en la tierra. En los cielos, ¿y dónde? Y en la tierra. Habla a todos y debajo de la tierra. Y toda lengua, ¿qué dice? Confiese que Jesucristo es el Señor. Las personas más ateas y más alejadas de Dios en algún momento van a tener que confesar con su boca, wow, realmente Él es el Señor, pero ya es muy tarde. Y si estás aquí por primera vez y no has notado la promesa del Señor que tiene, que vendrá un rey, la primera venida del rey vino para morir por ti, para darnos esperanza, para darnos vida eterna. La segunda venida Él viene para gobernar. Qué lindo, ¿verdad? Él viene para gobernar y su gobierno va a ser, ¿qué dice?
para siempre. ¿Cuánto anhelo ese tiempo? Donde que va a haber la justicia, donde que va a reinar la paz y todo esto. Y como iglesia debemos de recordar siempre esto, este pacto, esta promesa que el Señor tiene. Un reinado para siempre y un rey llamado ¿quién? Jesucristo. De hecho, Apocalipsis 19 le dice que Él es llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Y es algo tan lindo que debemos de recordar siempre esto. Y yo quiero animarte que para el próximo domingo, los domingos que se vienen, vamos a ver nosotros cómo David se va a alegrar por lo que el Señor está haciendo. La alegría de la promesa que el Señor le está haciendo a su descendencia. Y eso también implica para nosotros como iglesia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo que ahí nosotros debemos dar toda reverencia y confiar en el Señor que en algún momento Él va a venir y gobernar, ¿verdad? Oremos juntos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Recordando y reconociendo también que muchas veces nosotros tenemos buenos deseos, pero que no están de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y quiero orar por tu iglesia, Señor. A lo mejor tendrán buenos deseos, pero queremos que esos buenos deseos estén filtrados en tu voluntad. Y Señor, también queremos reconocer, amado Padre, el gobierno, el reinado de tu Hijo Jesucristo, que Él vendrá y queremos esperarlo, Señor. Queremos ser parte, somos parte de este pueblo, Señor. Y nuestro Rey vendrá por segunda vez. Y queremos estar preparados, Señor. Y gracias por este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.